Then we are going to say our word conference today. Muy buenos días, mis queridos ingenieros, mi querida ingeniera. Saludo muy fraternal de mi amada institución estatal en Envigado, de parte de mi querida familia y de parte de este provocador del conocimiento. Que nos vaya muy bien en esta, digamos así, última jornada de charlas, de web conference. Sabemos que los semestres son muy cortos. Y saben de que uno mientras más conoce, pues se da cuenta que más le hace falta conocer. Recording in progress. Esta es una pro permanente del conocimiento, pero igual. La idea es disfrutarlo, que corramos peligros de aprender con H, porque el mensaje siempre ha sido muy claro. Corramos el peligro de aprender y de disfrutar. Y voy a hacer un pequeño viaje en esta primera charla por el mundo de la actividad. Luego hacemos un viaje por los mundos de la física moderna. Y finalmente le damos unos pequeños toques al mundo de la inducción electromagnética. Permítanme compartir mi tablero mágico como ya los niños. Ya todos están compartiendo mi misma pantalla. Y tengo pues mi equipo auxiliar de trabajo. Para los que tienen niños, pues ya saben que es muy importante que los metan en todos estos mundos de la magia electromagnética. Entonces, cuando uno le hablan de relatividad, nos hablan siempre de dos personajes muy importantes. Esos personajes básicamente van de la mano. El uno, pues lo conocemos infinitamente. Es básicamente el señor Albert Einstein. Pacifista a morir. El tipo que le echan la culpa al proyecto Manhattan, recuerda que él solamente actuó como intelectual. El verdadero padre de la bomba atómica es el señor Oppenheimer. Es posible que se me escape una perfección, no recuerdo, pero eso voy a buscar. Realmente el padre de la bomba atómica es el señor Oppenheimer. Así se llama uno de los escritores más famosos de periodistas de CNN, a quien yo sigo bastante, muy crítico de la política a nivel mundial, pero muy dedicado pues a la política americana. El colombiano saca una sección permanentemente y me encanta cómo escribe. Pero realmente el señor Oppenheimer, pues es el verdadero padre de la bomba atómica. Einstein solamente actuó en el proyecto Manhattan al convencer al presidente Roosevelt de que se necesitaba tener un arma de alto perfil como elemento de disuasión, en ningún momento como un arma que pudiera utilizarse, de que él se prendió bastante cuando empezaron a lanzar estas bombas. Y el otro señor, que es muy importante tenerlo presente en relatividad, es el señor Lorentz. Ellos son activistas directos. Después de que con Lorentz empezamos a utilizar un término muy útil, que es el término 1 menos B2 sobre B2. También es el señor Minkowski, pero básicamente es este. ¿Cuál es la importancia del trabajo de Einstein? Precisamente empezar a organizar una, digamos así, una física de altas dimensiones para la cual la física de Newton pues es simplemente una derivación, un corolario. ¿Qué significa eso? Significa que cuando tuviéramos velocidades mucho menores que c, o sea, cuando tuviéramos que analizar el límite matemático de B sobre C, límite de esto,
debe tender a cero. En efecto, hemos visto que la física de Galileo, Newton, Kepler, básicamente que es física citadina, y en esas físicas sin ningún problema, P sobre C es cero. Yo pongo ahí el tiende a cero por educación, pero realmente es cero. Ya vimos que nuestras calculadoras, cuando trabajan una velocidad grande, como por ejemplo, por decir algo, desarrollar en Las Vegas 180 kilómetros por hora. Esa velocidad comparada con 6 es 300.000 kilómetros por segundo y carece incluso de comparación. No puede decir perfectamente que nuestra física es lejana de la relatividad, que el mundo práctico sí, porque nosotros no manejamos grandes velocidades. Eso diferencia el mundo de Einstein y el mundo de nuestra vida cotidiana. ¿Qué es importante en estas temas? Ya les decía que la física se pensó por lado de 1890, de que ya la física era una ciencia terminada. De los congresos de física ya se convirtieron en una repetición de los congresos de física. Ya no tiene sentido. Ya todo está descubierto. Todo está inventado. Y a partir de ese momento empezamos a decir muchas cosas raras. Aparecen términos en la física moderna como la palabra radioactividad. Empiezan a analizarse ya profundamente todo el sistema de espectros desde otras perspectivas. Se descubre el fenómeno fotoeléctrico. Y que son fenómenos completamente diferentes a lo que ocurría. Obviamente que no teníamos grandes equipos. Pensar en la época de los 900, en equipos como ciclotrones, ciclociclotrones, pilas atómicas, que ni siquiera está en la imaginación. Con Einstein aparecen principios extraños. Primero recordemos que hay una experiencia famosa, que es el experimento de Michelson. Como dicen otros compañeros, el experimento de Michelson and Morley. Ellos tratan de, digámoslo así, jugar con el éter, que es algo así como jugar, tener un río, y entonces yo en el río tengo dos posibilidades: ir a favor de la corriente, ir en contra de la corriente. Y el sentido común, término muy utilizado desde la época de Aristóteles, le indica a uno que si yo iba a favor de la corriente, debo llegar y si voy en contra de la corriente, la lógica me dice que me demoro más. O sea, que mi trayecto será lento. Y ocurrió que con la luz, a la derecha, a la izquierda, a donde fuera, la rapidez era la misma. Eso es obvio sospechoso. De hecho, ahí hay una primera propuesta, que la velocidad de la luz es la misma en todos los sistemas inerciales. ¿Qué significa eso? Todos los sistemas que viajen unos con respecto a otros a velocidad constante. Ejemplos de eso los tenemos todos los días. Usted va en su carro, por decir algo, a 90 por hora. Y se le pasa a alguien a 110 por hora y se queda ahí, se queda a 110. Adelantico. Usted, si no tuviera postes a los lados ni árboles, pudiera pensar que el tipo que va aquí adelante es como si usted lo estuviera viendo a 20 kilómetros por hora. Si mira el día adelante, mira hacia atrás, le parecería que nos estamos quedando a 20 kilómetros por hora. Pero, ¿por qué podemos referenciarnos? Porque vemos cosas.
Pero si no tuviéramos fuéramos para los lados y tener referencias, uno tendría problemas en saber quién se está moviendo. Cuando uno está parado en el metro, lo utilizo muy poco, pero es una experiencia muy común. Aquí está su tren y por aquí está el otro. Mire que muchas veces el que está arrancando es el de allá. Y uno muchas veces pensaría que es el de uno, o viceversa. Muchas veces no es aquí en el que está moviendo. Si yo estuviese viajando en un sistema donde todo estuviera cerrado y fuéramos a velocidades uniformes, uno no sabría quién se está moviendo. Y el otro, si yo. Entonces, a raíz de todo esto, y después de muchos análisis, el concepto de éter literalmente desaparece. Es un término que se vuelve obsoleto. Porque la primera propuesta es que la velocidad es independiente de los sistemas cinéticos. La velocidad de la luz es una constante universal. Y su valor, casualmente por recordar, 300.000 kilómetros por segundo, pero en la física práctica nos contiene que sea 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y ahí nos diferenciamos del mundo de Galileo. En el mundo de la física clásica, teóricamente, tengo que si esta es acá, una velocidad inicial, entonces sabemos que la velocidad final es velocidad inicial más velocidad. Es decir, no hay un límite para la velocidad. En la física einsteiniana, pues ocurrió algo extraño. Y ya hay un límite marcado. Toda nuestra vida, todos los cuerpos se mueven a velocidades menores que las. Y aparece un concepto muy extraño, y es la palabra fotón. Es un fotón, es una partícula maravillosa, cuya masa en reposo es cero y ahí comienza un atentado contra la mente. No es fácil que uno piense que tenemos partículas cuya masa en reposo sea cero. Esas partículas existen, pero solo si B es igual. De hecho, más adelante podemos que la energía de un fotón es más o menos P, o sea, momento lineal. Desde aquí empezamos a mirar que la luz tiene un momento lineal, tiene un momento angular y va a tener una masa. Entonces eso es muy extraño. Cuando el hombre proponía de que la luz iba a ser atraída por campos gravitacionales fuertes. Claro, si la luz tiene masa, al pasar por... ¿Me están escuchando? Sí, profe. Normal. Perfecto. Sí, señor. No me estaba escuchando yo mismo tampoco por acá, porque se había ido la voz. De que soy una red inestable, pero por eso pregunté. Entonces, les comentaba que por la luz, tener masa, al encontrar un campo gravitacional intenso, va a poner esto como un campo gravitacional, como un símbolo, no de gravedad. Entonces, la luz, al pasar por acá, se debía curvar. Ese efecto, como ya miramos, se fue un descubrimiento sorprendente para la ciencia del siglo XX. Albert Einstein, estando en Brasil, recuerden la emoción que le produjo observar que en efecto la luz se curvaba alrededor de cuerpos con mucha masa. Ahí realmente cuando comienza Albert Einstein ahí siendo reconocido a nivel mundial. Ya pues una de las lecturas que hicimos recién, hablamos precisamente que como propuesta de Einstein también quedó el concepto de ondas gravitacionales, que es otro trabajo que apenas se descubrió en los últimos años. Esta propuesta ya, digamos, 100 años de propuestas. Se crearon equipos, antenas poderosísimas para detectar ondas. Eso nunca funcionó.
Hasta que la gente siguió creyendo y un equipo de científicos yo diría casi en la última década, se encarretó con esto y se dieron cuenta que el pensamiento de Einstein era más que universal. Lamento, sí, como estudioso del tema, de que la ciencia y sobre todo el Nobel no le hubiese sido reconocido por uno de los grandes aportes de la humanidad. Siempre pienso, como estudioso de esos campos, para mí el máximo trabajo que ha hecho el hombre a través de todos los tiempos es el de Maxwell Stephen y el de Albert Einstein. En ese orden. Admiro el de Maxwell profundamente, porque el primer Maxwell tenía un profundo conocimiento de las matemáticas, y más que las matemáticas, de los operadores. Ese man los veía. Les comentaba precisamente que uno de los encarretes míos ha sido precisamente tener un dominio matemático muy grande de la naturaleza, y básicamente esa matemática me la dan los operadores. Algunas herramientas de ecuaciones diferenciales, muchas del álgebra lineal. De hecho, pues la física moderna tiene un soporte matricial muy grande. ¿Por qué es importante eso? Porque todo lo que yo logre matriciar lo puedo llevar a las computadoras. Pues de las matrices son la herramienta fundamental para yo jugar con la programación. Cualquier lenguaje, no importa. Esa es la gran magia. De hecho, una de las dificultades del siglo XXI es hacer que una llamada ingeniería, como es la geología, sea reconocida como una ciencia. ¿Cuál es la dificultad de la geología? Que la geología todavía le falta mucho para poder ser una ciencia predictiva estrictamente. O sea, yo poderles decir, vamos a tener un terremoto el 14 de octubre del año 2052. O poderles decir, me traen un terremoto para la semana entrante. Entonces, y estas formas yo no puedo predecirlas. Ahí tengo un problema con la ciencia de la geología, que está considerada desde las empíricas analíticas. Pero si yo algún día logro tener las matrices de un fenómeno de estos, pues yo estoy hecho, porque lo puedo modelar sin ningún problema, lo puedo predecir, lo puedo ir a provocar con ciertas condiciones. En ese momento, pues vamos en ese proceso. Entonces, Maxwell tiene un dominio profundo de los fluidos y aplica ese conocimiento profundo de sus operadores a lo que ya se conocía, y además predice las ondas electromagnéticas. Einstein, en cambio, tiene un profundo conocimiento de la física y bueno, y tuvo la dicha de que ya muchas cosas estaba hecha. Por ejemplo, las geometrías curvas ya las había trabajado Riemann y Lobachevsky. Desde el año 1890, si mi memoria no falla, ya Lorentz ya tenía un desarrollo de ese factor, la escala de 1 menos 2 sobre C2. Minkowski, teórico ruso tenacísimo. O sea, había un montón de personalidades que estaban alrededor. O sea, no fue solo. Pero eso sí, el genio de él sí fue solo. Ahí pues no tenía competencia y hay que decir eso, que el hombre es brillantísimo. O sea, desde el punto de vista matemático, puede que no tuviera las bondades de muchos de los que estamos acá. Pero desde el punto de vista físico, nos tenemos que quitar el sombrero. Nada que hacer. En las físicas relativistas tenemos un concepto nuevo para hallar la velocidad de referencia, que simplemente sería esa expresión de 1 más B2, 1 más B1 por B2 sobre C a la 2. Es obvio que en la física clásica las velocidades que manejamos son muy bajitas con respecto a C. Entonces es obvio que B1 por B2 sobre C2 tiende a 0, quedando la fórmula de Galileo y de Newton. ¿Qué es velocidad? Es la suma de 1 más 2. Es normal. Entonces, a grandes velocidades esto funciona. Y eso permitió precisamente saber de que una expresión violenta era qué pasaba si la velocidad 1 era igual a la velocidad 2 igual a c. Según la física de Galileo, eso nos daría 2c.
Según la física de estos muchachos, es un término revolucionario. La que eso sería C por C, que es C2, que nos queda el numerador 2C, y denominador nos quedaría 1 más 1, dando de nuevo C. Ese es el resultado más sorprendente de una suma. Que yo sume 300.000 con 300.000 y vuelvo y me dé 300.000. Entonces eso es válido only si manejamos grandes velocidades. Y ahí tenemos partículas como los fotones, que precisamente lo hacen. Y sabemos que pues esto se ha avanzado mucho porque modernamente tenemos equipos tan poderosos como los ciclotrones, que son construcciones subterráneas de pueblos sin ningún problema. Hacer un ciclotrón es hacer una estructura subterránea de 22 kilómetros, de 20 kilómetros, de 12 kilómetros. Esto es supremamente costoso. Estamos hablando de campos magnéticos violentos, altas corrientes alternas, con unas frecuencias increíbles. Y vimos que precisamente como consecuencia de las grandes velocidades que podían alcanzar, ya ese aparato se nos quedó. Cuando manejamos velocidades cercanas a la de la luz, necesitamos utilizar aparatos que llaman sincrociclotrones. Sincrociclotrones. En los ciclotrones, según vimos en el curso de física, la frecuencia angular es Q sobre M por la inducción magnética. Pero no, yo puedo colocar aquí incluso F sub 0, porque las físicas no relativistas, la masa es la misma, o sea, ni siquiera algo diferencia entre M y M sub 0, es la misma todo el tiempo. Pero cuando manejo físicas de alto turbe, que esta masa ya no es la masa en reposo, esta masa ya ha ido creciendo. Entonces, eso me alteraba la frecuencia. Recordemos que la frecuencia es omega sobre 2pi. Que si es un equipo de altas condiciones tecnológicas, la frecuencia se graduaba por esto. Pero si este M cambia, este W cambia. Entonces el aparato se detenía. Nunca nadie sospechaba qué pasaba, hasta que los estudiosos descubrieron precisamente es que cuando se va a grandes velocidades, ya la masa no es la misma. Entonces esa frecuencia cambia. Y había que hacer aparatos extras. Hoy ya tenemos equipos como equipos de hadrones, donde es imposible para un país hacerlo. Ya necesitamos muchos países aportando. Entonces tenemos un gran centro de investigación que es la Comisión Europea de Energía, el CERN, en Suiza, patrocinado por 15 países, nervio económico bastante grande. Con Einstein, entonces, tenemos una gran revolución y el concepto de éter desaparece. O sea, ha sido un concepto que creado de los antiguos. Los antiguos, empezando por Aristóteles, decían que todo estaba lleno de éter. ¿Por qué no aceptaron otra cosa? Porque tenían pánico a que la palabra vacío existiera. Entonces, cualquier cosa que no cuadraba, echémosle éter. Entonces el éter comenzó a ser digámoslo así, un elemento fundamental para la ciencia de todas las épocas. Con Einstein el concepto desaparece. Entonces empezamos a tocar que las magnitudes fundamentales de la física, que son longitud, masa, tiempo y carga eléctrica, en la física de Morales, en la física de Zapata, son conceptos absolutos. ¿Qué significa eso? Que no son función de la velocidad. O sea, para nada dependen de la velocidad. Entonces, preguntar qué horas son carece sentido, porque de todas maneras serán las 6:37. Y ya sabemos, los que vienen para cogidos del día a gran velocidad, si uno qué horas son, dice, depende. En ese momento estoy viajando a 120.000 kilómetros por segundo. Entonces ya el tiempo ya no es el mismo. A grandes velocidades, pues ya todo se va tornando función de la velocidad. Y en efecto, vimos tres cosas, que la longitud de los cuerpos se contrae en la dirección del movimiento. La masa aumenta con la velocidad.
Y el tiempo se dilata. ¿Con qué se dilata? Con la velocidad. Pero a cambio, la carga no se afecta. Es la única de las métodos fundamentales que no se afecta. Se afectan las líneas de fuerza que se curvan. ¿Cómo se contraen los cuerpos? Somos unas expresiones muy sencillas. Pero tenemos que esto es la longitud en reposo, una longitud inicial por un término que coloco siempre entre paréntesis, que es 1 menos B2 sobre C2 y cierro. Y su calculadora es muy sencilla, recuerde colocar acá adentro un corchete, o de acuerdo a lo que tenga su máquina. Aquí los puse todos dos, pero realmente necesita uno de los dos para poder elegancia. Concepto de masa, de lo mismo. Masa en reposo sobre el término de Lorentz. Es 1 de paréntesis menos B2 sobre C2. Notorio, siempre y cuando la velocidad sea muy grande. La Y masa el aumenta, tiempo, profe, ¿cierto? y a gran velocidad la masa aumenta. Y por eso precisamente, eso es lo que detuvo los grandes equipos. Un equipo como los hadrones, los ciclotrones normales, se detenían. Nadie sabía por qué. Vamos a acordarnos de Einstein. Y aquí lo mismo. Otra vez el término de Lorentz, 1 menos B2 sobre C2. Esa dilatación del tiempo es muy interesante. Ya les decía la experiencia de los gemelos de Einstein. Muy famoso el escrito. Uno de ellos se llamaba Gepetto, como el personaje de Pinocho. Esos gemelos, pues obviamente que tienen prácticamente, pues, un gemelo te para y otro para un minuto. Pero cuando empiezan a viajar, el uno a gran velocidad y el otro con velocidad de nosotros, observamos que el uno rejuvenece, el del espacio empieza a ser más joven y el de la Tierra comienza a verse viejo. Eso es un detalle especial, eso es una invitación a que viajemos mucho por espacio-tiempo. Conviene que nos quedemos aquí en la Tierra y empecemos a recordar lo que decía el Evangelio, allá en la Tierra como en el cielo. Entonces vámonos para el cielo. Es muy importante empezar a descubrir conceptos completamente diferentes, unas nuevas concepciones. Listo. Desde hacer ejercicios sobre esta parte, entonces avanzo con todas las expresiones. Por el solo hecho de existir, toda partícula tiene una energía que llama energía en reposo, que depende de la masa en reposo. Este término es nuevo. Esto no tiene que ver nada, ni hay nada equivalente en el mundo de las físicas normales. Uno nunca vio eso en la física de Galileo ni en la del colegio. Es más, a lo mejor el profesor de nosotros ni siquiera sabía que existía la relatividad. Era algo completamente moderno. Luego aparece el concepto de energía cinética, en la cual se habla de cambio de masa por C a la 2. Ya esta fórmula es revolucionaria. Esto es un cambio significativo. Esto equivale precisamente a la masa final menos la masa en reposo por C a la 2. Y la suma de energía en reposo más energía cinética, al hacer la simplificación nos queda la masa final por C a la 2. Esta formulita es la fórmula más conocida, dado que al lado de las fotos de Albert Einstein casi siempre vemos que esa formulita, le ponen ahí la bomba atómica. Usted hay una bomba atómica y debajito dice E igual a mc2. No es que la gente conozca esa fórmula, porque la gente no tiene la menor idea de qué es eso. Pero esa expresión nos está mostrando que tenemos un potencial tremendo en el mundo atómico. Es que el C a la 2 es una cifra altísima, desde que sería 3 por 10 a la 8 al cuadrado, implica tener 9 por 10 a la 16. Esa cifra no es despreciable. Ya incluso un ejercicio que lo había colocado hace días era precisamente coger 1 gramo de uranio y convertirlo en energía. Ya simplemente reemplazar acá. ¿Qué es 1 gramo? Sería 10 a la menos 3 kilogramos. Pero si utilizo C a la 2, que sería 9 por 10 a la 16, eso nos daría una cifra
gigantesca en julios. Uno estaría dando 9 por 10 a la 13 julios. Esa cifra es tan grande, tan grande, que permitiría aproximadamente, pues según mis cálculos mentales, vender 17 millones de estufas durante una hora. Estufas pues del orden de los 1500 kilovatios. 1500 vatios, perdón. O sea, 1.5 kilovatios. Eso precisamente desde ahí es que tenemos el surgimiento de ese concepto de Niels Bohr, crear el concepto de átomos para la paz. Ahí Santos no tuvo que ver nada, este es un proyecto Átomos para la Paz, liderado por Bohr, después de una conferencia que hizo el presidente Eisenhower. La energía atómica nos puede desaparecer como género humano, nos puede borrar del planeta. De hecho, si nos descuidamos, la Tierra nos va a borrar. O sea, todos los días es más catastrófico, las crecientes de los ríos. Comentaba la última creciente en mi quebrada, que es una quebradita insignificante, que crecieron las 2 quebradas, y a mi vecina se le subió hacia la vereda de ella más de 8 metros. Llenó de sedimentos las 2 bocatomas del puente, y la quebrada quedó pasando por encima hasta la semana pasada. Entonces yo empecé una campaña en la vereda para que me patrocinaran, que yo dirigía la obra, y le daba la comida a los trabajadores por varios jornales. Y automáticamente participaron otros vecinos de la parte superior de mi vereda, diciendo que ellos querían colaborar, pero es que a ellos les pasó exactamente lo mismo. Entonces tuvimos que repartir esfuerzos, repartir recursos. La naturaleza cada día se más violenta, como consecuencia del deterioro que estamos experimentando. Entonces, si no nos actuamos a tiempo, la Tierra nos borra, y nos va a borrar. Es algo inevitable. Entonces, con Bohr se empieza el proyecto de Átomos para la Paz. Y finalmente, hay una expresión que es muy útil, que es que la energía al cuadrado es de energía en reposo más P por C a la 2. Recordando que el momento lineal de cualquier partícula es masa por velocidad. Entonces, con esos conceptos básicos, ahí podemos tener, digamos así, curso de relatividad avanzado y resumido para todos mis contertulios. Es una expresión muy interesante. Este es un curso rápido. Ya dentro de un ratico hacemos un reposo de unos 4 minuticos. Se alimentan bien. Ojalá que sea comida no relativista. La disfrutan. Y inmediatamente vamos a volver a estos espacios electromagnéticos y relativísticos y vamos a ver unos problemas significativos, sobre todo unos que le había dejado tarea y que con seguridad sé que todos hicieron. Pero todos nos están diciendo que no. Ya vamos a ver el problema de la escalera, que lo hayan recordado. Que lo haya hecho me dice, parte no se lo encuentra. Y si no, lo van buscando. En ese momento el sistema prácticamente nos va a sacar y es capaz